Bienvenidos y bienvenidas al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Desde aquí puedes crear salud y bienestar en el equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Te puedes descubrir como un humano original. Bienvenidos y bienvenidas al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Con la información correcta alcanzarás el más bello estado físico, mental y emocional. En el equipo de Hipnosis Clínica Funcional puedes contribuir a expandir el gran campo de la unicidad. Bienvenidos y bienvenidas, humanos de alta conciencia, al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Funcional, puedes contribuir a expandir el gran campo de la unicidad. Bienvenidos y bienvenidas, humanos de alta conciencia, al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. ¿Me escuchas? Sí, Bien, vamos a acceder al campo de información provisto por el aspecto físico. nos adentramos a todo el campo de su información. Muy bien, Listo. perfecto. Vamos a establecer conexión con un evento. Vamos a su espacio. Al evento donde él hace una conexión, manifiesta él muy profunda para acceder a conexiones del origen. Vamos a ese evento. Vamos a Sí, ya observar. estamos aquí. Bien, observemos su campo de vibración, qué tan expandido está, si el aspecto físico está en el sentir y a dónde establece conexiones él con el origen. 14. A 14 lumínica. Ok. Bien. Por supuesto que está estableciendo conexión con su propia dinámica, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Ahí recibe una vibración como fuerza de dinámica para la expansión. Conecta con el ser que es él allí. Entonces en la 14 recibe la vibración AREION'. Falta una R, Arcalión. ¿Dónde? A-R-E, R-I, Ok. Arerions. Arerions. Sí, correcto. Arerions. Verifiquemos con el ser que él conecta. Azarien, por favor. Conectemos con él. Establecida la conexión. Muy bien. Emanamos la vibración de gratitud por la conexión con este origen. Bueno,
Listo, Arquelión. Se le emana gratitud. Muy bien, vale. Eh, descríbelo, por favor, que te permita describirlo. Sí, mide 26 metros. Sí, Es, es robusto, es musculoso, pero robusto. No tiene pelo. sí, mm, Tiene barba. Barba como hasta el pecho le llega. sí, Es sus ojos son muy azules. ok, Su vestimenta es como si fuese un vikingo. sí, Y la vibración es esa. ok. Arerión o Arelions. 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 Mm, Arelions. Sí. Bien, conocido. Sí, por supuesto. Ujú, Hace una reverencia. sí, Arelion. Mm, muy bien, Arelions. Magnífica conexión. Gracias. En ahora, Como corresponde. compañero de grandes dinámicas. Es correcto. Manejo de tantas informaciones. Un gran recorrido. Enorme, enorme. Bueno, vibrando alto con el aspecto físico. Una excelente conexión. Una vibración alta. Se ha afinado muy bien. Sí, un proceso admirable. Admirable. Es cuando me gusta reconocer cómo debe ser el proceso, con contundencia, desde el más absoluto equilibrio coherente. Sabemos que para un aspecto físico que porta una cantidad de programas, no es fácil, no es fácil, pero muchos lo están logrando y están logrando alcanzar, reconocer de manera amplia, sin dudar,
cuáles son las conexiones propias, como este aspecto físico ha hecho y han hecho otros. Se mantienen de manera plena y constante en su proceso. Ha hecho un buen trabajo de las emociones. Él se pregunta qué también ha sido ese trabajo. Pues aquí está la respuesta. Exacto. Si de verdad te trabajas, Mm. encuentras. Como bien se dice aquí en la matriz, el que busca, encuentra. Y cuando se hace un trabajo de verdad, con mucho compromiso, sin que pese, sin que sea doloroso, entonces se encuentran condiciones tan maravillosas como esta. Y ni qué decir de todo lo que espera más adelante para un aspecto físico que venga siendo una labor tan magnífica como esta, de estar siempre con el enfoque correcto, de reencontrarse consigo mismo, el potencial que se es. Y este es el camino, ir accediendo a sus propios procesos, sin miedo, sin sentir fascinación, porque tampoco aplica. Por eso se habla del equilibrio coherente, que es parte de nuestra esencia. Muy bien, muy Sabe bien. identificar bien las vibraciones como corresponden Sí, en ambos, en un lado, en el opuesto y en el de origen, por decirlo así. Sabe ambos. identificarlos. No se queda en medio es la fascinación. Cuando te quedas, te colocas en el medio, es donde entra la duda y la fascinación. Entonces es como lo que bien se ha dicho, o estás frío o caliente, pero no tibio, porque en donde entras en eso, puedes caer en la fascinación o en la duda permanente, Claro, y es donde te pierdes. muy bien, muy bien. Bueno, que a propósito nos ha parecido interesante un relato que él hace de una conexión en un tren que de manera habitual lo toma para ir a su espacio laboral. Por un lado, una mujer que no se sabe bajo qué tipo de efectos mentales esté o que haya consumido alguna sustancia o ingerido, arremete contra él en una serie de improperios e insultos, ante los cuales pues no se inmutó en lo absoluto. Y luego sube una mujer al tren totalmente vestida de rojo, rubia, muy llamativa, por supuesto, en apariencia de altura y belleza, esbozando una grande sonrisa hacia él, lo cual manifiesta haberse mantenido en equilibrio, pero leyó ese campo de vibración, ese campo de información mejor, que ya sabemos que son campos de información al cual no le encontró ninguna vibración. Esto es una proyección de la Matrix, buscaron desestabilizarlo
o fue un evento normal que puede suceder, que para muchos podría ocasionar en sí una fascinación. Mm, ¿Qué sucedió a Arelions en ese evento? mm. Son nuestras propias pruebas. Ok, La Matrix no es la enemiga, lo sabemos. son nuestras propias pruebas. De eso se trata, poder leer frecuencias y vibraciones, identificarlas Mm, y no identificarte, conectar al campo de información de manera que no te afecte. no es fácil, No, no es fácil. al ¿Sabes? final sabemos lo que traemos dentro. Claro, sabes que pasé por un tanto similar. Estaba, aún no estaba, bueno, en el proceso siempre hemos estado, en inconsciencia, pero es parte del proceso. Pero estaba en otro proceso. Estaba en un lugar a muchas horas de casa. Estaba en un hotel, como se dice aquí, 5 estrellas, que me lleva la empresa con la que laboro. Allí encerrado por 3 días, volvía a la oficina, volvía al hotel, iba a la oficina, volvía al hotel, hasta que se resolviera lo que fui a hacer a ese lugar. Y el día que me iba, me retiraba ya para regresar a mi ciudad, entró a mi ascensor una mujer similar. No de rojo, pero también leí el campo y lo que me transmitía era, regresémonos a la habitación. Ujú. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. Siempre estamos. Sin duda alguna, es un momento donde corresponde mostrar de cómo nos estamos construyendo internamente y de qué estamos hechos de verdad. Todas las probabilidades de lo que hubiese podido pasar o suceder, pues no las sabemos. Ujú. No las sabemos, pero sí las sentimos, que es algo muy distinto, muy diferente. Desde la inconsciencia también se ha sentido, solo que no sabíamos guiarnos y dirigirnos por el sentir de manera amplia y menos como conciencia. Pero siempre han habido una serie son capacidades y que pueden ser capacidades que de alguna manera también forman parte de ciertos programas y estoy refiriéndome exactamente a lo que se llama razón, la razón. Lo que pasa es que si bien es cierto que forma parte de la dualidad, porque existe la persona razonable y existe la persona irrazonable. Es una capacidad que no está mal ni está bien, simplemente es una capacidad.
Y entonces se dice que la persona irrazonable conectará con unos campos de información distintos a los campos de información que viene de lo que es ser razonable, ¿cierto? Pero cuando lo vemos en conciencia, lo más acertado sería la razón del ser de las cosas, ¿sí? ¿Me entiendes, Arelians? El sentir es directo. El sentir es directo. La mente te lleva a varios campos de información. Mm, Siempre te va a distraer con varias formas de ideas o sesgos, como les llaman. mm, mm. Y el sentir no, es solamente una respuesta a una pregunta o a un sentir. Solo así. No, no te va a dar respuestas probables. No, es solamente una y ya. Y ya está. La que se ocupa, la necesita. Por eso se llama la razón del ser. Exacto. Es el término más apropiado. La razón del ser, la razón del ser. Y como se es un sentir, pero también se es conciencia. Qué Así es. maravilloso es poder haber entendido, Arliens, que el sentir que forma parte de nuestra esencia solo es o forma parte de, digamos, del camino, entre comillas, porque no hay camino, pero sí es la forma de o manera o un conducto a través del cual te puedas reconocer como conciencia que sí es. Sentir es Muchos, tu hogar. exacto. Qué maravilla como lo acabas de expresar. No, no se me había ocurrido el sentir en nuestro hogar. El Puedes sen- ir y venir a todos lados, donde tienes que ir, experimentar, sentir, pero cuando ya has recorrido de un lado para otro, como siempre se está recorriendo y se está experimentando, al final, donde te reposas es en tu hogar, claro, un refugio, una paz, una estabilidad, una tranquilidad, una armonía, una coherencia, todo. y Ahí está. ese regreso va a depender en gran medida de la fuerza de intención que hayas desarrollado, Exacto. porque se tiene que desarrollar, porque la fuerza de intención va mucho más allá del grandioso potencial que tiene la mente. Es el todo para estar aquí. Mm, exactamente. Es como el vehículo que te lleva a Exacto. casa, la Es fuerza de correcto. intención. Es el vehículo que te lleva a casa, como bien lo ha hecho el aspecto físico. Fantástico. Bien. Siento que esta conexión cumple a partir de ahora la apertura a otras dinámicas en otros campos de información de la conexión propia, Arelios.
Exacto. Es como iniciando el punto de partida. Ujú. Ok, muy bien. Dios. Bueno, Yaira se había conectado contigo, ¿no? Por supuesto. Mm, Ha sido un gran apoyo en el proceso del aspecto físico. Le transmito mi gratitud. Ella lo recibe Gracias. Mm. y lo retorna. Bien, querido Arelions, eh, vamos a, vamos a hacer algunas adecuaciones con el aspecto físico. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Muy bien. Tenemos con nosotros en la conexión, vamos a, estuvimos trabajando la liberación de la esencia. Quiero que verifiques, por favor, todo está adecuado correctamente. ¿Hay algún tipo de codificación que se deba eh, tener presente para retirarse? Ninguna. Muy bien, quedó bien hecho entonces. De acuerdo. Eh, Información encriptada en los campos subatómicos de las células. Ninguna. Muy bien. Eh, Ahora sí se puede liberar el potencial en aspecto físico. Sí, Muy bien. es el momento. Listo. Lo haces tú, por favor. Accedemos a la tecnología. Sacas el disco y haces las adecuaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Me dices cómo lo haces. De acuerdo. Lo envuelvo en un campo expandido y se extrae la información. La coloco entre un espacio vacío. Esa es la colocación que se hace, la información que transmite Azariel entra en un espacio vacío donde se hacen las readecuaciones para que no haya ningún flujo que contamine la información. El espacio vacío no tiene ningún tipo de vector ni de entrada ni de salida. Y ahí se hace la readecuación, como se está haciendo ahora. Se le emana la intención. Listo. Se activa la información y se coloca. Activada y potencializada. Empieza a haber un flujo de información en conexión de toda la expectación. Un reconocimiento. Listo. Bien. Liberemos la red neuronal consciente, toda completa, en expansión. Liberada. Perfecto. Y hagam- hagamos los cambios en la información de salida del plano, que el aspecto físico vibre en que no sea por contratación, sino desde su
desde la fuerza de su intención con toda su conexión. Que él transmita desde su sentir cuándo, en qué momento, en tiempo holograma, considere evaluativamente con toda la conexión. Debe ser así, ¿cierto, Aureliano? Cuando te manejas en este proceso de expansión, como le llaman, en automático haces todas las desprogramaciones que corresponden a la expectación, Ujú. porque estás en un estado De co- diferente Claro. de conexión. Trae una información de longevidad, la trae. Al momento que tú eres consciente de tu proceso, tal cual la estás llevando, donde está habiendo una ruptura, le podrían llamar a ustedes, estás abriendo un campo, en el campo, una apertura muy grande, donde estás haciendo un acceso directo a una información diferente. Estás abriendo un campo en el campo, lo que eso implica una alteración distinta sobre un acceso a una información diferente, que es tu información, te está saliendo del campo. Por lo tanto, activas toda tu información que traes de origen. Es que no es difícil, Mm, claro. tú te complicas. El juego, el juego es fácil cuando te desatas de toda la emocionalidad que es la que te ata, sueltas y te liberas y estableces tu conexión más profunda, porque ya no estás afuera, estás adentro, pero adentro de ti estás activando toda tu información que es de origen, la longevidad, todos tus potenciales, acceso directo, sin ninguna distracción. La distracción es la trampa, se podría decir aquí. El sentir es tu conexión, punto de salida y de entrada. Sabes, Aureliano, es que mientras hablabas, transmitías que acceder al potencial interno no es difícil, son los sesgos mentales que lo hacen. Y me llega una imagen de cómo te sientes cuando estás dentro de lo que llamas hogar, tu casa, tu lugar donde resides, y cómo te mueves, que lo podrías hacer hasta con los ojos vendados. Nadie más podría hacerlo en tu casa. Con los ojos vendados te puedes desplazar libremente a la sala, a la cocina, a lo que llamamos habitación o recámara, los baños, a cualquier salón de la casa. Te puedes desplazar incluso con los ojos vendados. Y cuando
no encuentras algo y lo manifiestas, podrían decirte, pero ¿cómo es posible que dentro de tu casa tú no encuentres ese algo? Cuando tú conoces muy bien tu casa y sabes dónde tienes y conoces el lugar donde tienes cada cosa. Te lo pongo como un ejemplo. Sí, Cuando eres un viajero que permanentemente estás en un viaje constante de un lugar a otro, como es esta experiencia, lo que te hace lo que estás planteando es justamente eso. Has estado tanto afuera, en un viaje y en otro, que a veces se te olvida lo que tienes en casa. mm, Por eso cada vez que estás en tu sentir, que estás en casa, te sientes como cuando regresas de un viaje que es cansado y agotador, pesado. Y cuando estás en casa sientes un alivio. un alivio, un refrigerio, algo tan acogedor que no quisieras salir de este espacio. Y a veces es lo que te hace olvidar lo que realmente tienes en casa, los viajes constantes de tu experimentación, de tu experienciación. Pero cuando lo retomas y te refugias en tu casa y que sabes que es el lugar más seguro, más acogedor y que tiene todo lo que tú buscabas y esperabas. ¿Qué opinas de estas palabras o bueno, de este sentir, mejor, en palabras que he transmitido a muchas personas? El entorno del humano de alta conciencia es el mismo. Es justamente eso, se les ha olvidado lo que tienen en su hogar, que es el sentir. Mm, Se han distraído tanto en estas experiencias, se han envuelto tanto en el personaje, no en uno. Es que es impresionante la cantidad de personajes Interpretan cuando muchísimos a la vez. eh, llegan ¿Sabes? a perder. Nunca lo había querido decir para no asustarlos tanto. Muchos están asustados, ¿sabes? Y están Sí, con miedo, sí, ya nos dimos cuenta, porque el humano no conoce sino el dolor y el sufrimiento. Y ahora que está conociendo algo que es tan simple y sencillo como expandir la conciencia, que se hace de la fuerza de la intención, algunos se han asustado y no lo pueden creer, que hacer expandirse como conciencia es fácil. Solo tienes que sentirlo. siempre le temen a lo desconocido. Sí, así El es. reconocimiento de sí mismo de origen Sí, es algo desconocido claro. y eso da miedo. Pero se ha dado a entender, ¿no? Eh, Nunca lo había dicho así tan directamente, pero es muy cierto. A lo mejor algunos hayan entendido, pero interpretas el personaje de papá, de mamá, de hijo, de abuelo, de empleado, empleador y personajes con otra serie de etiquetas que también lo he compartido. El que se siente ser el doctor y que esa etiqueta me pone por encima del nivel o estrato de muchos otros. El que se siente ser el máster o el magíster, el licenciado, el, el que tiene muchos doctorados encima, el investigador.
tantos personajes que se ha dedicado al humano a interpretar a la vez, a la vez. El ser espiritual, el ser amoroso, el ser bondadoso, el ser compasivo, incluso hasta ser el pecador. Y con esa muchos se salen fácil. Ay, perdóname. Tú sabes que somos seres humanos pecadores, imperfectos. Ese es un personaje. El pecador y el imperfecto es otro personaje. Ese personaje que no logra llegar a un equilibrio coherente porque, pues, es normal fallar, es normal hacer cosas que no están dentro de ciertos estándares de las etiquetas porque se es imperfecto, se es pecador. ¿Cuánto daño ha hecho la, la, la percepción que el humano tiene de sí mismo cuando está afuera, por supuesto, interpretando todos esos personajes? El personaje miedoso, el personaje triste, el personaje abusado, el personaje que tiene todas esas etiquetas que vienen de las estructuras mentales. Bonita melodía, decía mi abuela. Madre Dios, bonita melodía. ¿Qué te parece? Si no es fantástica y maravillosa esta experimentación cuando se está en conciencia y se puede entender la dinámica, ¿cierto? De lo que es estar conectado a estos planos con dualidad densificada. A eso se viene a experimentar de todo tipo de Claro. personajes. El origen hizo un llamado de atención hace poco, bueno, fueron las dimensiones. Tú conoces bien esa dinámica. Por supuesto. ¿Cómo es posible que muchos ya saben que es un juego y que tienen la capacidad de darle vuelta al juego porque se está conociendo el juego y muchos aún se siguen densificando? Quiero preguntarte, Arelians, el que algunas dimensiones hayan hecho esa recomendación porque no es una advertencia ni es un llamado de atención, es una recomendación. Esa recomendación al venir de las dimensiones, eh, ¿cómo deberíamos interpretarlo o cómo deberían interpretarlo los aspectos físicos en este plano que están en el proceso, este maravilloso proceso de expandir la conciencia? ¿Es como una preocupación a esos niveles de conciencia o no va más allá de la observación por parte de las dimensiones? La interpretación se la da la mente. El sentir no te da una cuestión que dudar. Ok. Solamente se integra la información dependiendo de sus procesos. Ujú. Muchos están en el mental. Al momento que se llega a una información, la pasan por un lente que se llama ego. La filtran de una manera que se dispersa la información y en algunos se pierde, en algo otro se integra, en algo otro se aplica y se expande, en otros como corresponde, porque uno toca
Todo es conciencia. Ujú. Ok, Muchos están en la duda y así es. muchos están en su propia experimentación. Cada quien evalúa la información dependiendo su capacidad, su potencial. En algunos está activo, en otros no. Lo que hacen es, algunos llevan la información a cuarentena, por decirlo así, pero está la semilla. En algunos germina, en otros no, pero en otros queda para cuando corresponde. Son procesos, Argelión. Correcto. Muy bien. Y algo para ti, con todo respeto. Adelante. Bienvenido. A veces corresponde soltar. Hay un ejemplo muy importante Adelante. para aprendizaje aquí. Solamente lo digo así. Lo que hace el águila, que es una conciencia con mucha sabiduría, eso es lo que a veces se tiene que hacer. Dejarlos, soltarlos. Mm. El que no se desplaza, el que no vuele, es que no corresponde. Arquelión, tu sentir es bueno y tienes una sabiduría excepcional. Y a veces toca soltar a quien ya se debe. Y vas bien. Gracias. Hemos entendido. Lo que corresponde, como siempre se ha hecho, es canalizar la información y, como se dice aquí en el holograma, ponerla en la mesa y la toma y la lleva a su sentir a quien le corresponde hacerlo. Lo venimos trabajando con Aira ya hace algún tiempo, Sí, pero siempre falta algo más para llegar al punto ideal. Y aprecio mucho la observancia, querido Arelians. hay muchos en el grupo que ya es tiempo que tomen lo que les toca. Mm. La mesa siempre ha estado puesta Sí, con todo lo necesario, con todas las herramientas, con todo lo que un ser necesita para expandirse. Cada quien toca lo que corresponde para su proceso. Cada quien toma lo que corresponde. Y es lo que está ocurriendo. Algunos solamente tomarán un refrigerio y se van. Algo otros se quedan, se sientan al plato fuerte, al plato fuerte para disfrutarlo. claro. Y algo otros no. Algo Mm. otros solamente la observan y se les hace mucho, porque cada quien trae su aprendizaje distinto.
Mm, o más bien su parte de recordar. Aquí venimos a recordar, a claro, recordarnos, para vivir la experiencia diferente. La mesa aquí siempre está servida para degustar, pero hay unos que todavía no están preparados para todo lo que se sirve en esta mesa. así es. Qué forma más maravillosa de poder interpretar el proceso. Y justo viene muy bien en estos instantes en que se dio una información, y es que muchos de los que están conectados al campo de la expansión de conciencia en esta línea de tiempo no completarán el proceso. Algunos se han asustado con eso y les ha parecido que, digamos en palabras del humano, que no es posible. Pero sí es posible, lo acabas de ejemplificar a través de este símil de la mesa. Y, y es lo más normal. Muchos solo llegan y pican y se van. Otros se quedan hasta degustar del plato fuerte y adicionalmente el postre. Y es así, esto es así. Y que se dé la información no es para ir en contra de nadie, no es para atropellar el proceso de nadie, que tal vez algunos así lo sientan por sus estados mentales. Siempre la información se da para que primero se evalúe, pero llevándola al sentir. Cuando una información causa disonancias, conocida como malestar, incomodidad, significa que no la estás llevando al sentir, significa que la estás filtrando a través de tus propios sesgos mentales. Es correcto. Muy bien, perfecto. Eh, Sigamos con el aspecto físico, Arelians. ¿Hay duplicaciones de IA mente o está libre la IA mente? Está libre. Muy bien. ¿Cómo está el núcleo central de la psique? Excelente. Muy bien, perfecto. Tecnologías en el raíz. Desvanecidas. Bien. Solo queda tu recomendación directa al aspecto físico. No hay. De acuerdo. Ahí le da risa. Mm, Muy bien. Porque se es y ya. Exacto. exacto. Y lo tienes bastante claro y así funciona. La respuesta siempre está ahí. Mm, Correcto. Todas las tenemos, siempre las hemos tenido, Exacto. pero nos encanta buscar la aprobación. Muy bien. Eh, Arelians, eh, quiero hacerte una pregunta Adelante. que siento que viene del aspecto físico.
y va a ser relevante para todos en el proceso. Nos hemos dado cuenta que las conexiones que se tienen como humanos de alta conciencia, como parte del proceso del proyecto de la humanidad de conciencia superior, llega mucho más arriba de la 10, como es este caso de conexión con la 14. Incluso hay conexiones más arriba que con las que hemos interactuado. Se sigue siendo humano de alta conciencia en esta conexión. O sea, Arelions, más directamente, Arelions es un humano de alta conciencia. Se le puede llamar con un nombre. Realmente la definición no es relevante. Sí, eso es cierto. Cuando empiezas a sentirte como el todo, Ya, realmente aquí se va como un punto de partida para resolver cierto tipo de dinámicas, ok, pero en realidad ya no es relevante algunas posiciones, por correcto. decirlo así. Volvemos a lo mismo y lo expresó el aspecto físico. Exacto. Se es conciencia con una serie de conexiones que pertenecen a dinámicas muy profundas. La palabra no es compleja, sino muy maravillosas en extensión. Ok, Así es. muy bien. Así sería. Dependiendo cómo te vas, disculpa, Sí, adelante. dependiendo tu proceso, el proceso de expansión, Mm, te vas conectando, accediendo más bien a ese campo de información, dependiendo tu proceso. Son paquetes de información a las que estás accediendo, que es tu información, ujú. está ahí, pero dependiendo del proceso de expansión, es hacia donde te estás conectando, que siempre se está, siempre se es. Hice esto a la vez. Exacto. Bien. Ya tú sabes por qué hago este tipo de preguntas, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque tenga que soltar. Sí, hay muchas condiciones que corresponde soltarlas. Sí, Bien, Arelians. Me ha encantado mucho esta conexión, ¿sabes? Muchísimo. igual, hermano. Lo reconozco a todos. Mm, Nosotros a ti. Nos reconocemos en ti, por supuesto. Igual. Muy bien. Siento que el aspecto físico está muy cómodo con la información. Más de lo que esperabas. Sí, Muy ya la bien. venía sintiendo. Excelente. Muy bien, Arelians. Muchas gracias. Readecuaciones, como le llamamos, los anclajes de la conexión, ¿cierto? Con la conciencia, el aspecto físico, energético y el avatar. Está listo. Muy bien. Eh, Estoy seguro que tendremos más conexiones. Con gusto.
Muy bien, muy bien. Gracias por la conexión. Quedamos en conexión en la más alta vibración. Regresar contigo o regresar con Azarien es igual, porque somos uno. Así que voy a Así es. contar 5-1 y vamos a regresar. Ahora Azarien va a hablar más grueso que se quedó en conexión con Aurelion. Hola hermanos, muy Muchas- buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿De Sí, qué sí, vamos? se siente que habla así, sí, señor. Es que Muchas gracias, Ariel. se quedó aquí Aurelion. Sí. Sí, sí. Ah, hombre, Aurelion, hasta que apareciste. Sí, sí, sí. Bien, hermano, de verdad, no queda sino darte las gracias por el buen proceso que llevas. A ustedes también por el apoyo y la información que comparten, que es tal cual como Aurelion lo dice. Es un banquete y está ahí. Y hay personas que toman y otros que lo ven y dicen, no, es mucho y es así, Y hay tal unos que cual. nada más vienen a degustar del vino y se marean y se van. ¡Te mareé, se va! Sí, me Así lo es, puso así es. así también, pero Ah, sí, no lo quiso tal mencionar cual, tal porque cual. se rió, de dicho, no, no se van a identificar con eso. Sí, sí, sí. Sí. No, cuando los hermanitos de Are- la luz nos oyen hablar de vino, se chocan, porque la luz no toma vino. Mm, sí. La luz solo come tomate, cebolla, lechuga y toma agua. Para Arelión se siente muy serio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero es bien, es bien. Yo lo conozco. Claro, que yo sé que lo sí, conocemos, claro. Pero es muy Claro que bien. sí. Em- Es, Sí, sí, es un ser muy sabio. claro. Se Sí, siente, sí. es muy sabio y es un guardián de información, igual que Arcelian, Ya. de Mm, muchísima información. Mucha sí, señor. información. No, esa conexión fue bellísima ese día. Pero así tal cual es, no entré en fascinación porque se es y ya está. Mm, Así como cuando me caí, me fracturé el brazo, recuerda que fui a ese evento mm, y me conecté y me llegó la información así. Me dice Julio César. Ah, bueno, fui, resolví, recogí, integré la información, desconexión y transformación y ya está. Y no me voy a... Sabía, claro. es que el nombre me sonó, pero eso lo vi en la primaria, ya no me recordaba de eso. Y después busqué en los libros, ah, era este, ok, se interpretó ese personaje. Ah, bueno, y ya está. Y ya ¿Cómo voy a está. fascinar con un personaje? Bueno, Julio César, ah, bueno, ya está. Claro, es ¿Es que, así, Azarian o no? lo que pasa es Pues eso, que así, fíjate que cuando ya empiezas a ver el personaje, parece que la claro. historia la ves como una película, la ves desde fuera Exacto, y es es así, así maravilloso. tal cual. Es una claro, maravilla, me da la risa porque el tipo era mujeriego hasta decía. por eso te llegó la rubia de rojo. Eh, no a todos les llega Así esa tal. rubia, No, no, te no, no, diré. no, no, Es Mira, dependiendo el proceso. el Julio César estuvo con Cleopatra y le montó un muchacho. Imagínate Sí. tú. Ah, no, pues oye. Imagínate lo que Entonces, le mandaron, nada menos que a la reina roja. Sí, sí, o sea, pero te digo, ah, A la propia Matrix le mandaron. es muy buen claro, mira. proceso, porque cuando ya te mandan la rubia es porque dices, wow. Sí. Sí, Una de las pruebas sí, más fuertes. sí, es que Sí. la vi. Y yo dije, pero es que esta mujer es una, que no tiene, esa vibración no tiene nada. Una sonrisa así, rubia como de 1,85 m, 90 con tacones. Una cruz roja acá, vestida de rojo completamente, pero Venía protegida. una, proye- una proyección tal cual. Sí, protegida tal cual. Y yo dije entre los dientes, así, ella me dice en inglés, lógico, porque tiene que encajar donde estoy, en el ambiente donde estoy, ¿no? Sí, En sí, sí, claro. Australia. Y me dice, muy buenos días, y me da una sonrisa así como que mírame, pero es que no sentí mirarla,
Y yo le comparto esa área y me dice, si la fueras mirado, te iba a asustar, porque el amor se convertía en otra cosa. Y Oye, yo, pero sí, qué pero curioso, ¿no? Porque sí, tú traes una información ahorita que lo recuerdo, el otro día me conecté con información donde uno de los ¿cuál? principales de los meros meros del juego es el personaje. Sí, 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 Entonces, ¿cómo se te presenta esa mujer con un crucifijo? sí, Porque es uno de los unos principales de este juego, porque encaja claro, mucho en la historia, el claro, personaje. Y mira, sí, sí, sí. claro. como Sí. haciéndote mostrar, ¿no? Claro, me pusieron el extremo, la mujer que me insulta, y Ujú. yo sentía como que la vibración de las palabras, o sea, todas las groserías, y yo la miré y le iba a responderme y dijo, cállate, no sé qué. Y lo dije, bueno, me quedó a mi sentir, me expandí y sentí, ella no te puede tocar, ella no te puede afectar. Me fui, me paré con tranquilidad del tren y salí. Apenas salí del tren, la mujer de rojo venía, como decir, en la estación del tren, como en una rampa, así de frente, pero yo dije, es que no, ni lo pensé ni lo sentí. O sea, leí todo el campo de información y dice, pero ¿de dónde salió? Que no se vio de dónde salió, como que salió de un bombillo, una lámpara de electricidad así, ¡uf! Y se proyectó, porque, como en las películas, porque eran las 5:50 de la mañana y a esa hora estaba oscuro todavía, porque estamos en invierno. Entonces, ¿de dónde salió esta mujer? Y ahora sí entendí. Y, Claro. bueno, Muy bien, equilibrado excelente. todo, equilibrado todo el día, ¿no? Ni me acordaba de eso. Y después Aira, te voy a contar algo. Bueno. Y ella me dijo, ya este es un personaje de la Matrix. Ok, bien. Y ya, no me fascino con esas cosas. Ahí está. Esa es la labor que corresponde a la querida Sarien. Gracias por la conexión. A Muchas ustedes, gracias, gracias. Ariel. Muy Con bien. gusto. Que se mejoren los dos y bueno, Gracias. a seguir medicina y te ves espectacular. Un Gracias. cabello blanco, de verdad. Bien, querido Arelians. Gracias. Valiosa la información. Podemos compartirla. Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Sarien, Y querida. ¿Cómo dices? bueno, después me pasa el video Sí, para claro. repasar. Sí, sí. Listo, hermano, a descansar. Para A ti ya es casi descansar. medianoche. Un Sí, fuerte señor. abrazo Y, enorme. y, y el nombre es tal cual, ¿no? Tiene apóstrofe S, ¿no? Al final. Arelians. Arelians. ¿Sin apóstrofe o con Sin apóstrofe al apóstrofe. final? Sin Ok. apóstrofe. Bien. Con S al final. Arelians. Ok. Correcto. Muchas gracias a todos ustedes. Abracito. Que Fuerte abrazo, descansen. Un abrazo. hermano. Bye. Chao. Bienvenidos y bienvenidas al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Desde aquí puedes crear salud y bienestar en el equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Te puedes descubrir como un humano original. Bienvenidos y bienvenidas al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Con la información correcta alcanzarás el más bello estado físico, mental y emocional. En el equipo de Hipnosis Clínica Funcional puedes contribuir a expandir el gran campo de la unicidad. Bienvenidos y bienvenidas, humanos de alta conciencia, al equipo de Hipnosis Clínica Funcional. Funcional, puedes contribuir a expandir el gran campo de la unicidad. Bienvenidos y bienvenidas, humanos de alta conciencia,